Bien, chicos de octavo, entonces vamos a entrar a la lección 2. La lección 1 correspondía al primero y segundo video de esta semana. La lección 2 que vamos a entrar a ver ahorita, entonces ya vamos a entrar a ver otra figura geométrica que ustedes vieron desde la escuela, que son los polígonos, ¿no? En este caso de acá nos está hablando la lección 2, suma de las medidas de los ángulos de un polígono. Y la sección 1, vamos entonces a entrar a ver la parte de la definición y elementos de un polígono. Esa es la primera parte, ¿no? La primera sección de esta lección, es decir, la definición y elementos de un polígono. Qué es un polígono y cómo es que se forma, ¿no? Entonces, primero que nada, en su libro aparece la definición de lo que es una línea poligonal, que es una secuencia de segmentos consecutivos no colineales. Es decir, podría ser como esta figura que tenemos acá, pero podríamos dibujar otra, ¿no? Por ejemplo, si yo tuviese algo más o menos de esta forma, de esta otra forma, vean que todo esto es una figura que lleva una línea poligonal, ¿no? ¿Cierto? Entonces, a eso es lo que nosotros llamamos una línea poligonal. Y por otro lado, un polígono es una figura formada por una línea poligonal cerrada. Nada más que aquí hay que hacer una diferencia. Volviendo por acá, vamos a borrar aquí. Sí, es una línea poligonal cerrada, pero faltó algo más en la definición del libro que aparece por acá, ¿no? En esa definición podemos agregarla por acá. Es una figura, pero tiene que ser esa figura, una figura realmente convexa. ¿Ok? Y esta parte en su libro no la aparece, entonces aquí lo estamos agregando, que tiene que ser una figura convexa, es decir, que no tiene que tener estos salientes que aparecen por acá. Por ejemplo, para que lo entiendan bien, por ejemplo, si yo tuviese esta figura así, vamos a tratar de dibujar un pentágono, es decir, una figura cerrada de 5 lados, más o menos así. Vean que esta figura no tiene saliente, es decir, que si yo paso una recta por cada uno de sus lados, eh, si yo paso una recta por acá, vean que no corta la figura. Yo paso otra recta por acá, no está cortando la figura en dos lados distintos, excepto la última. Si yo paso por acá, vean que no la corto. Sin embargo, si yo tuviera una figura como esta, tuviera una figura así, como esta así, vean que esta figura sí tiene saliente. Entonces, ¿qué pasa si yo paso una recta más o menos así? No me quedó tan bien, vamos a volverla a hacer. Tomando otra vez la recta por acá. Solo para que se forme una idea, ¿no? Si yo paso esa recta y vean que realmente tuvo que haber pasado bien, bien derechito, ¿no? Corta realmente a la figura en este punto de acá, ¿cierto? Pasa por toda esta parte de acá. Entonces, a esta figura que yo tengo acá se llama una figura cóncava. Esta es una figura cóncava. Y la otra es esta figura de acá es una figura convexa, sí. Entonces un polígono es una figura formada por una línea poligonal, figura cerrada, pero que esa figura tiene que ser convexa, ¿no? Valga la aclaración en esa parte de su libro. Entonces volviendo por acá, vamos a borrar por acá. Entonces, haciendo la aclaración ahí del libro, ¿no? Bien, otra situación que aparece en la presentación es las partes que conllevan pues un polígono, ¿no? Entonces vean que todo el contorno de un polígono se llaman lados. Cada punto que se forman, acá, cada punto de la intersección de dos lados se llaman vértices. Y que evidentemente yo en un polígono tendría ángulos internos, pero también tendría ángulos externos. Esto que está marcando aquí en rojo serían los ángulos externos. Vean que para cada vértice tendríamos dos ángulos externos. Tendríamos esto que está aquí en azul, tendríamos un ángulo interno. Y esto que está en línea punteada, que está acá, se llama diagonal, ¿no? Las diagonales, que salen de un vértice al otro, ¿no?
evidentemente no salen, no se puede formar una diagonal de un vértice a otro consecutivo. Miren que este vértice con este vértice E son dos vértices consecutivos, sin embargo no se me puede formar una diagonal acá. Se forman las diagonales de un vértice a otro cuyos vértices son no consecutivos. Valga la aclaración. Bien, entonces siguiendo con la presentación, los polígonos reciben el nombre de acuerdo a su número de lados, ¿no? Según el número de lados, los polígonos se nombran como aparecen a continuación. El polígono más pequeño que se conoce es el triángulo. Vean que un triángulo tiene tres lados, entonces el polígono de menor cantidad de lados pues se llama el triángulo. Evidentemente con dos lados, si yo solo tengo dos lados, por ejemplo algo así, yo tuviese esto así, vean que no tendría una figura cerrada, por tanto, la cantidad mínima de lados que yo tendría que tener para formar un polígono son tres lados, ¿verdad? Vean acá, entonces aquí se me forma un triángulo. Por eso es que la cantidad mínima de lados requeridas para formar un polígono son tres lados para formar un triángulo. Y eso es bien importante aquí. Este 3 aquí ya van a ver por qué es bien importante. Cuando yo tengo cuatro lados se me forma un cuadrilátero, es decir, una figura cerrada de cuatro lados. Por ejemplo, si yo tuviese, vamos a imaginar que esto es un cuadrado sería un cuadrilátero, un rectángulo, ¿cierto? Un rombo. Sería también un polígono de cuatro lados que se recibe el nombre de cuadrilátero. Sin embargo, de cinco lados en adelante ya el nombre cambia, ¿no? Si es de cinco lados, pentágono, seis lados, hexágono, siete lados, heptágono, ocho lados, octágono, y así sucesivamente, ¿no? En su libro aparece aquí el foquito que me alumbra. 9 lados se llamaría eniágono, 10 lados se llamaría decágono, 11 endecágono, 12 dodecágono, de 15 lados pentadecágono, y si fueran de 20 lados icoságono. Entonces así se nombran de acuerdo a su cantidad o número de lados los polígonos. Usted podría seguir y esto es infinito, ¿no? Se le agrega entonces la terminación ágono que aparece por acá. También sigue diciendo el libro que se llaman los lados, ¿a qué se llaman lados adyacentes? Entonces dice acá cualesquiera dos lados de un polígono que tienen un vértice en común se les llaman lados adyacentes. Vean que yo tengo este lado aquí, el lado ABC. Por tanto, los lados adyacentes sería este lado que está marcado en rojo y este otro lado que está marcado en rojo, ¿no? Entonces son lados adyacentes al lado AB que está marcado aquí en color azul. Entonces, de acuerdo a sus lados, este polígono que yo tengo acá tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Tendríamos acá dibujado un hexágono realmente. Vamos a irnos entonces ahora, ya después de que vimos las definiciones más básicas de un polígono. Nos dice aquí un ejemplo, el 2.1, dice identifiquen el pentágono ABCDE los siguientes elementos. Me piden lados, diagonales trazadas, desde un vértice, las diagonales totales de ese polígono y los lados adyacentes al lado AB. Entonces veamos la figura. Me voy a salir de acá y es como lo que tenemos acá, ¿no? Tenemos esta figura, realmente es un hexágono, 1, 2, 3, 4, bueno, pentágono realmente. Tenemos 5 lados formados. Voy a quitar esto de aquí. De esta forma, lo vamos a quitar. No lo puedo quitar, vamos a ver por qué no lo... Ah, ok, ya lo moví. Bien, entonces, con la intención de que ustedes puedan ver que tenemos un pentágono, donde voy a ir trazando las diagonales, por ejemplo, la primera diagonal, tengo esta diagonal de A hasta D. Vean que yo no puedo trazar diagonales con dos vértices que son consecutivos. Los vértices son los puntos que están marcados acá. ¿Ok? Tengo el vértice A, B, C, D y E, en ese orden. Acabo de trazar entonces la diagonal de A hasta D. Luego puedo trazar también la diagonal de E hasta C. Puedo trazar esta otra diagonal de lo que es de B a D, la otra diagonal de que es de A hasta C, y por último la diagonal de B hasta E. En total hemos trazado ¿cuántas diagonales? 1, 2, 3, 4,
5 diagonales. Hemos formado entonces dentro del pentágono una estrella como hemos formado acá. Bien, entonces en esta parte es lo que nosotros tenemos en que vamos a darle respuesta al ejercicio. Entonces volviendo acá a la presentación, me voy a salir por acá y vamos a volver acá a la presentación para poder contestar lo siguiente. Primero, identifique lo siguiente, los lados. Los lados serían, pues tendríamos el lado AB, el lado BC, el lado CD, y el lado DE y el lado AE, o el lado EA, de la siguiente forma. Entonces los lados tendríamos AB, BC, CD, DE y el lado EA. Ya tenemos contestado entonces el inciso A de los lados. Las diagonales pues son las que tenemos ya formadas. Veamos las diagonales, tenemos la diagonal AC, que es esta de aquí, la diagonal AD, esta de aquí, la diagonal BD, que es esta de aquí, la diagonal BE, que es esta que tenemos por acá, y la diagonal CE, que es esta diagonal que tenemos por acá. Vean que son diagonales que se forman de dos vértices que son no consecutivos. Luego me dice a mí que encuentre las diagonales trazadas desde el vértice B, que aquí lo tenemos. Desde el vértice B tenemos la diagonal BE y la diagonal BD, como lo tenemos en esta parte de aquí, BD y la diagonal BD. Y por último me dice a mí que encuentre los lados adyacentes al lado B, al lado, perdón, AB. Es decir, este lado de aquí que sería BC y este otro lado de aquí que sería AE. Bien, veamos entonces ahora el ejemplo 2.2, donde me dice a mí, en el pentágono dado, indique cuáles son los ángulos externos al ángulo C. El ángulo C es el ángulo interno que está dentro de este pentágono formado por los lados, en este caso, este lado de aquí y este otro lado de acá. Tenemos el ángulo C. Fíjense bien que si yo aplico lo que hemos aprendido anteriormente, este ángulo de aquí es igual al ángulo U porque son ángulos alternos, perdón, ángulos opuestos por el vértice. Quiere decir que el ángulo U no sería tomado en cuenta como un ángulo externo. Sin embargo, el ángulo B y el ángulo T, con prolongación de estos lados y este otro lado del polígono, formaríamos este ángulo externo B y este ángulo externo T. Por tanto, los únicos ángulos externos sería el ángulo B y el ángulo T. Aquí también me dice a mí que yo puedo hacer lo mismo con cualquiera de los vértices de este polígono y voy a encontrar exactamente lo mismo de los ángulos internos, de los ángulos externos del polígono, tomando como en consideración cada uno de los vértices. Bien, como tarea entonces me van a hacer el ejercicio 2.1 y me van a encontrar exactamente lo mismo, los lados, diagonales trazadas desde el vértice B, los lados adyacentes al lado BC y los ángulos externos al vértice E que acabamos de ver. Recordándole que si tiene usted cualquier interrogante o cualquier duda, me puede escribir y estamos anuentes para poder responder sus inquietudes. Hasta el próximo video.